Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Edgar Cerez continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema Libertad de no regresar. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Pues gracias a Dios estamos continuando con nuestra serie de Gálatas. Yo sé que hemos estado estudiando y le hemos dedicado mucho tiempo, pero es una enseñanza hermosísima. Ya vamos en el capítulo 4. El día de hoy vamos a terminar, vamos a leer del versículo 21 al final del capítulo 4. Vamos a terminar este capítulo en esta serie que se llama Un llamado a la libertad. Y precisamente este pasaje que vamos a leer, la predicación se llama La libertad de no regresar. Creo que estuvo muy adecuado la alabanza final que nos dirigió Eliseo y el equipo de alabanza de no quiero regresar, ¿no? Este canto es hermosísimo, a mí me gusta mucho, me ministra mucho y como este canto dice, Señor, no quiero volver atrás. Y esa es la enseñanza que Pablo dice, tú y yo tenemos dentro de todas las libertades que Dios nos ha dado, tenemos la libertad de no regresar, de no volver atrás. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que enseña Pablo. Yo quisiera que lo tomáramos desde el versículo 21 y vamos a ir estudiando cómo Pablo nos enseña este tema de no regresar. Hasta este punto, Pablo ha estado enseñando la superioridad de la fe, la superioridad de la gracia, en contrastada con la ley. No es que la ley esté desechada, acuérdese, esto es muy importante, no estamos desechando la ley, no estamos diciendo que no sirve, no estamos diciendo que no tiene que estudiar la ley o el Antiguo Testamento, esa no es la enseñanza. Mencionaba la última vez que me tocó predicar, ¿yo estoy sujeto a la ley? La respuesta es no estoy sujeto a la ley. ¿Tengo que obedecer la ley? La respuesta es no. Para los niños que están acá, para los jóvenes que están acá, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Tengo la obligación de honrar a mi padre y a mi madre porque lo dice la ley. La respuesta es no. Padre, niño, tápate los ojos, no lo escuches. No tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque lo dice la ley, porque estamos sujetos a la ley. No estamos sujetos a la ley, pero reconocemos que en la ley, el centro de la ley es la justicia de Dios, ¿ok? Yo no estoy sujeto al mandamiento, pero sí estoy sujeto a la justicia de Dios revelada en el mandamiento. Y aunque el mandamiento a través de la obra de Cristo fue quitado, porque la ley fue quitada, pero la justicia de Dios revelada permanece. Por lo tanto, yo debo obedecer, honrar a mis padres y a mi padre y a mi madre, sí, no porque lo dice la ley, sino porque la naturaleza, la justicia y los atributos de Dios se reflejan a través de la honra que yo le doy a mis padres. Porque Jesús mismo dijo, yo honro al Padre, el Hijo glorifica al Padre. Porque Jesús mismo dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino yo hago lo que el Padre me dice que haga. La justicia de Dios, los atributos de Dios. No porque estoy sujeto a la ley, sino porque estoy sujeto a la justicia de Dios manifestada en la ley. ¿Sí estamos? Ok, es lo que está enseñando Pablo hasta este punto. Ahora, algo muy interesante es que a partir del versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, Pablo empieza a explicar la ley, todo lo que hemos estudiado, pero a través de una alegoría, que es precisamente la que vamos a estudiar y que le invito a que me acompañe. Y Pablo nos enseña algunos puntos muy interesantes. Lo primero que hace Pablo a partir del versículo 21 es hablarnos de nuestro tema de identidad. Pablo lo primero que hace es decirnos, a ver, mira, esta es tu identidad en Cristo. Vamos a leer, por favor, acompáñeme a Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, Pablo aquí mismo está diciendo, si tú mismo quieres estar sujeto a la ley, acuérdese que eran los judaizantes que quieren estar sujetos a la ley. Pablo está diciendo, si tú mismo quieres estar sujeto a la ley, tienes que entender lo que la ley misma dice.
El propósito y la naturaleza de la ley era llevarnos a Cristo. Esto ya lo expliqué en una predicación anterior. Dice, ¿no habéis oído la ley? Y empieza Pablo a explicar, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Y a partir de este momento, Pablo comienza a hacer una alegoría con este evento de Abraham. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Quién era el hijo de Agar? Ismael. Muy bien, va 2 de 2. Ok, y luego dice, y uno de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. ¿Quién era el hijo de Sara? Perfecto, muy bien. 4 de 4. Ok, entonces Pablo está enseñando aquí y dice, mira, es exactamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dice que Abraham entonces tuvo 2 hijos, uno con una esclava y otro con la mujer libre o con Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo primero que hace Pablo es que nos explica a qué se refiere y por qué utiliza esta alegoría entre Isaac e Ismael. Dice que el hijo, en el versículo último que leímos, que el hijo de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa esto? Usted recordará que Dios le dice a Abraham y a Sara, yo les voy a dar un hijo. Yo los voy a bendecir, yo haré de ti una nación grande, tú tendrás muchos hijos. ¿Puedes contar las estrellas? No, bueno, de la misma manera no vas a poder contar tus generaciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de tus simientes serán benditas. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Te voy a dar un hijo, Abraham, pero no nacía y no nacía y no nacía y no nacía. Y entonces Abraham y Sara, yo sé que usted se sabe la historia, tienen una idea y dicen, bueno, si la promesa de Dios es que nos va a dar un hijo, pues hagamos algo al respecto. Entonces deciden que a través de su esclava, de la esclava de Sara, es decir, a través de Agar, Abraham tenga un hijo. Porque en la costumbre de esa época, la costumbre bíblica, si en este caso Abraham tenía un hijo con Agar, como Agar era esclava de Sara, entonces por ende sucedía que el hijo es como si fuese hijo de Sara. O sea, se podía cumplir eso. Hay algunas personas que han dicho, lo que pasa es que Abraham trató de ayudar a Dios. Yo no lo veo así, yo no lo pondría así, aunque respeto si así lo dicen. Yo no veo como que Abraham trató de ayudar a Dios. Más bien, lo que Abraham hizo fue que trató de tomar una promesa de Dios y la convirtió en realidad a través del esfuerzo humano. No es tanto que lo quisieras ayudar, él sabía, en la mente de Abraham no estaba Dios te voy a ayudar, no. Él conocía la promesa de Dios, pero en algún momento él pensó, bueno, y si a lo mejor la promesa de Dios incluye algo que yo tengo que hacer, la promesa de Dios incluye algo que a mí me toca, y entonces es cuando toma la promesa de Dios y la convierte en una realidad a través del esfuerzo humano. Ahora, ¿por qué hace esta comparación Pablo? ¿Cuál es la característica del nacimiento de Ismael? ¿Cómo es que nació Ismael? ¿Cómo se dio el nacimiento de Ismael, hijo de Agar y de Abraham? Número 1, se dio de manera natural. Es decir, ¿por qué nació Ismael? Pues porque Abraham estuvo con Agar. Hay probabilidades de que un hombre y una mujer, cuando cohabitan juntos, tengan un hijo. Se dio de manera natural. Una característica de este nacimiento es que Ismael, de acuerdo a lo que dice Pablo, es la consecuencia de la mente carnal de Abraham. Es decir, Ismael es consecuencia, es el hijo de un esfuerzo humano por cumplir una promesa de Dios. Dios me dio una promesa que va a bendecir a mis hijos. Bueno, yo voy a tener un hijo para que la promesa de Dios se cumpla. El esfuerzo carnal, la mente carnal que busca cómo la promesa de Dios se va a hacer una realidad. De tal manera que Ismael es la representación de todo lo que es la carne, de lo que yo tengo que hacer. Es el producto, permítame ponerlo así, de la debilidad humana. Es el producto de Abraham diciendo, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer un esfuerzo. Por lo tanto, por eso Pablo dice, Ismael
es un ejemplo muy claro en el versículo 24. Dice, el de la esclava, o sea, Ismael nació según la carne, nació por intención de Abraham, nació por iniciativa de Abraham, nació por acto mismo de Abraham. Pero no fue así con Ismael. Dice el versículo 23 ahí, pero el de la libre, o sea, Isaac, el hijo de Sara, el de la libre, nació por la promesa. Es decir, Dios, con toda intención, cuando quiso escoger a un hombre del cual le iba a bendecir y le iba a multiplicar en hijos, pero que hubiese sido lo lógico, pues que buscara a un matrimonio fructífero, un matrimonio multiplicador, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, que Dios hubiera buscado a un matrimonio, ay, ellos tienen 7 hijos, sí, ellos va, órale. 4 hijos, los de 4, bueno, 3 hijos, órale, va, todavía entra, 3 hijos. Pero Dios escoge a un hombre y a una mujer que no podían tener hijos. Y les dice, yo les voy a dar un hijo. ¿Te das cuenta de la contradicción? Pero no era una contradicción de coincidencia, sino Dios dice, tú que no puedes, yo voy a hacer que puedas para demostrarte que no eres tú, sino soy yo. Dios no tuvo que intervenir para que naciera Ismael. Se dio de manera natural. Pero Dios escogió a una mujer que no podía tener hijos. A ver, ¿tú no puedes tener hijos, Sara? No, ok. Qué bueno que no puedes tener hijos, porque yo te voy a dar uno. Se necesitaba la intervención de Dios para el nacimiento de Isaac. Para el nacimiento de Ismael no. Por eso Ismael, dice Pablo, representa la carne, lo que yo hago, mi esfuerzo, la forma en la que yo vivo y me esfuerzo para tener una buena relación con Dios. Pero Isaac representa la intervención de Dios. Sara, tú no puedes tener hijos, ¿verdad que no puedes? No, ok, entonces yo te voy a dar uno. Pero ¿cómo va a ser posible? Por mi intervención. ¿Cómo es posible que yo pueda ser salvo? Pero ya me quedó claro, Edgar, que yo no puedo acercarme a Dios, que yo no puedo ser salvo. Qué bueno que te has dado cuenta, porque entonces reconoces que se necesita de mi intervención para tu salvación, porque tú no lo puedes conseguir. Es lo que está diciendo Pablo. Está haciendo este contraste súper interesante entre Isaac y entre Ismael. Aquí viene, lo está estableciendo en el versículo 22 y 23, y terminamos en el versículo 24, cuando dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Cuando dice el uno proviene del monte Sinaí, se está refiriendo a la ley. ¿Por qué? Porque la ley le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Por eso dice el uno, o sea, está hablando de Ismael, o más bien de Agar, madre de Ismael, dice fue en el monte Sinaí, que es la ley. Y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Por qué dice corresponde a la Jerusalén actual? La naturaleza del hijo está determinada por la madre. Bíblicamente hablando, la naturaleza del hijo está determinada por la madre. Déjeme explicar este concepto. Muchas veces hay algunas personas que dicen lo que pasa es que la Biblia es muy machista, es muy misógina, y ¿por qué tanto en contra de la mujer? ¿Por qué se castigaba tanto el adulterio hacia la mujer, pero no hacia el hombre? Ok, porque la condición del hijo estaba determinada por la mamá, por la madre. Déjeme ponerle un ejemplo. De repente, un matrimonio en Israel y la esposa dice, oye, estoy embarazada. Y el esposo empieza a hacer cuentas y dice, no me da. ¿Sí me explico? ¿Sí? Le agarro. Si no, terminando le pregunta a su hijo, ya. Ok. No me da. Hago cuentas y no me da. Y de repente, 9 meses después, nace el chamaco, véame a mí, y nace el chamaco güerito, ojiverde,
y alto. Y yo digo, pues tampoco me da. ¿Qué decía la ley? Es tu hijo. No. Oye, es obvio. Paso y todo el mundo me dice, hermano Cornelio, ¿cómo está usted? Es obvio que no es mi hijo. Pero la ley decía, no, es tuyo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hijo está determinado por la madre. ¿Es tu esposa? Sí, entonces es tu hijo. Pero no, cualquier hijo nacido de la mujer mientras esté en matrimonio es del esposo. No importa si legítimamente o biológicamente sea o no el padre. Por eso la ley era tan estricta. ¿Tuvo un hijo tu esposa? Sí, es tuyo. Pero ¿cómo va a ser? Es tuyo. Pero no te puedo explicar técnicamente, pero no puede ser. Es tuyo. Porque la condición del hijo está determinada por la mamá. Si la mamá es esclava, el hijo es esclavo. Ahora, déjame explicar este concepto de esclavitud. El concepto de esclavitud que nosotros tenemos no es el concepto de esclavitud que maneja la Biblia. Nosotros ubicamos el concepto de esclavitud muy diferente. La Biblia habla de la esclavitud en términos diferentes. La esclavitud en la Biblia está más relacionada con el señorío, ¿ok? Está relacionada con el señorío. Yo le debo dinero a mi amigo Rafa. Y como le debo dinero y le llego y le digo, ¿sabes qué? No te puedo pagar, perdóname, no tengo opción de pagarte. ¿Sabes qué puedo hacer para pagarte? Durante un año voy a ser tu esclavo. ¿Por qué? Porque yo reconozco tu señorío sobre mí. Y durante este año, la forma en la que voy a pagar mi deuda es reconociendo que tú tienes un señorío sobre mí. Eso era el concepto de esclavitud. Digo, era una de las formas en las cuales se podía generar este concepto de esclavitud. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es, mira, cuando la mamá es esclava, el hijo nace esclavo. ¿Por qué es esclavo el hijo? Por actitud. O sea, desde que el niño nace, ¿tiene la actitud de esclavo? No. Claro, esta actitud de esclavo se va desarrollando a lo largo desde su vida, pero eso no es. La actitud de esclavo, este niño es esclavo porque tiene mente de esclavo. No es por eso. Aunque tenemos que reconocer que su mente de esclavo se va desarrollando a lo largo de su vida. Pero el niño es esclavo, ¿por qué? Porque esa es la condición de la mamá. Como yo estoy, como de los papás, como yo estoy en esclavitud, tú estás en esclavitud. Entonces lo que está diciendo Pablo es, si Agar era esclava, entonces su hijo, de manera natural, ¿qué era? Esclavo. Si yo me sujeto, y Agar es la ley, si yo me sujeto a la ley, si yo me sujeto a las obras de la carne, entonces lo que estoy generando, ¿qué es? Obras de la carne. Pero dice Pablo, sin embargo Isaac no era eso. Isaac no era un esclavo, Isaac era un señor. Isaac era un hombre libre. Y lo vemos muy claramente. Déjeme terminar este pasaje, por favor, no quiero que se me pierda. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Agar corresponde a la Jerusalén actual? La Jerusalén actual, en esta época de Pablo, ¿qué característica tenía? Estaban bajo esclavitud, bajo la esclavitud de Roma. Entonces Pablo dice, somos como la Jerusalén actual, somos pueblo de Dios, sí, somos pueblo de Dios, pero estamos bajo esclavitud. De hecho, más adelante lo dice, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Pablo dice, el Ismael, la representación de Ismael es la Jerusalén actual, que está en esclavitud. Y luego Pablo dice en el versículo 26, más la Jerusalén de arriba. Cuando dice la Jerusalén de arriba, ¿a qué se refiere con arriba? Con el cielo. La Jerusalén celestial
la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué se refiere cuando dice la Jerusalén de arriba, madre de todos nosotros, es libre? No me daría tiempo explicarlo porque en verdad es una enseñanza hermosísima. Pero cuando tú estudias el libro de Hebreos, cuando dice Jerusalén, nosotros nos queda perfectamente claro. Y cuando tú dices Jerusalén, un judío inmediatamente va a pensar en el templo. Cuando tú dices Jerusalén, Pablo lo que está diciendo es, mi salvación, nosotros nacimos no por la Jerusalén, no por la Jerusalén que está aquí en la tierra, porque la Jerusalén que está aquí en la tierra está bajo esclavitud. Pero nuestra salvación nace en la Jerusalén celestial, allá arriba donde Jesucristo, según el libro de Hebreos, entró, se presentó al Padre como un sacrificio perfecto, en un sacerdocio perfecto, en una ofrenda perfecta, consiguiendo un perdón perfecto. Ahí está nuestra salvación, no en la Jerusalén de acá, dice Pablo, sino en la Jerusalén celestial. Por eso nosotros somos libres. Pablo lo que en pocas palabras está diciendo es, tú te glorías en las obras de la carne, estás en esclavitud, estás sujeto a esclavitud. Pero los que nacimos de Dios, los que nuestro nacimiento es en la Jerusalén celestial, somos libres. Pablo está haciendo esta comparación y esta analogía de manera interesantísima hasta el versículo 26, donde dice la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y hasta aquí Pablo termina con su ejemplo, o bueno, más bien con la introducción de esta alegoría entre Ismael e Isaac. Ahora, a partir de este punto, me voy a saltar hasta el versículo 28, a partir de este punto, Pablo empieza a explicar 4 principios o cuatro aplicaciones de cómo la alegoría entre Ismael e Isaac se aplica a nuestra vida cristiana. Y son las 4 cosas que quiero compartir contigo el día de hoy. Versículo 28 viene la primera aplicación, a la cual yo le llamo vivimos por fe. Lo primero que Pablo enseña es, nuestro cristianismo es vivir por fe. Ser cristiano, ¿qué significa? Vivir por fe. Casi siempre nosotros cuando nos preguntan ser cristiano, ¿qué significa? Nos vamos a obras de la carne. ¿Qué significa ser cristiano? Pues no decir groserías. Pues pórtate bien. Tienes que ir a la iglesia. Te tienes que vestir de cierta forma. Tienes que utilizar tal vocabulario. No, cuando saludes a alguien no le digas señor. ¿Cómo que señor? ¿Cómo que señora? Se dice hermano, hermana. Y si ya está grande, hermanito, ¿no? Hermanita, ¿no? Y nos vamos a cosas de las obras. Y Pablo dice, no. La vida cristiana es vivir por fe. Y Pablo empieza en el versículo 28, acompáñenme. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? Hijos de la promesa. Tú y yo nacimos no por esfuerzo humano. Ismael sí. Ismael nació por esfuerzo humano de Abraham, por intervención de Abraham, por decisión de Abraham. Isaac no. Isaac nació por promesa de Dios, por milagro. De tal manera que está diciendo Pablo, tú y yo somos hijos de promesa. En pocas palabras, tú y yo somos cristianos. ¿Por qué? Por intervención divina. Si fuésemos Ismael, entonces habría esfuerzo humano. De hecho, si tú analizas la mayoría de las religiones, son un Ismael, porque hay un esfuerzo humano. Esfuérzate, trabaja, sé buena persona, haz más cosas buenas que malas, haz el bien, sé compasivo y haz cosas buenas. Y si te va bien, entonces a lo mejor vas a poder entrar al cielo. Y si no, ni modo, vas a tener que reencarnar, chispas, y vas a ir perdiendo privilegios. Y como no fuiste bueno en tu vida pasada, ahora vas a reencarnar, pero ahora ya no vas a poder ser poblano. No puedes. Dios mío. Ya, quítame la vida, Señor. Es un esfuerzo, es un Ismael. Pero la Biblia es muy clara al respecto cuando decimos el cristianismo no es un esfuerzo humano, somos hijos de la promesa. Nosotros somos cristianos no porque nos portamos bien. Nosotros somos cristianos no porque lo parecemos. No somos cristianos porque decimos hermanito, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendice.
Somos cristianos porque somos hijos de la promesa, porque para que yo naciera de nuevo, para que yo fuese libre del pecado, se requería la intervención divina. Así como hubo una intervención divina para que Isaac naciera, hubo una intervención divina de parte de Dios, de parte del Padre, de parte del Hijo, para que yo pudiese nacer de nuevo. Somos hijos de la promesa. Ahora, algo muy interesante cuando dice somos hijos de la promesa. Esto es muy interesante. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es el evangelio. Aquí soy justificado. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene el poder para salvarme y para hacerme hijo de Dios. Ok, versículo 16. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos son algunos de esos pasajes que nos aprendemos de memoria. No sé qué significa, pero ya me lo sé. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? En el versículo 16 está hablando de la salvación. Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando del evangelio. El evangelio tiene el poder para salvarme. Salvación de Dios. No me avergüenzo del evangelio para salvación y vida eterna. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Y luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De hecho, en algunas versiones dice, se revela por fe de principio a fin. A lo mejor algunos de ustedes tienen esa versión que dice, se revela por fe de principio a fin. Dice, como está escrito, más el justo. ¿Quién es el justo? El que ya fue justificado. Claro, sí. Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Más el justo, es decir, el que ya vivió en su vida, el que ya hizo realidad Romanos 1:16, que el evangelio de Jesucristo lo justificó. ¿A ti ya te justificó? Sí, entonces eres un justo. ¿Y sabes qué? Más el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Muchas veces pensamos, y eso lo dije en la predicación anterior, en la última vez que prediqué, muchas veces pensamos que necesitamos fe para vivir, necesitamos fe para ser cristianos, necesitamos fe para nacer de nuevo. Pero una vez que he sido salvo, de aquí en adelante, ¿qué es la vida cristiana? Un esfuerzo continuo para tratar de hacer y ser lo que Dios quiere que yo sea. No, eso es Ismael. Si mi nacimiento en Cristo es por fe, dice Romanos 1:17, ¿ya naciste por fe? Ok, ahora, ¿sabes cómo vas a vivir? Por fe. Es exactamente igual, porque el justo vive por fe, no solamente para fe, sino por fe. La fe no nada más se necesita para nacer de nuevo, se necesita para nacer de nuevo y para vivir la vida cristiana. Lo decía la ocasión anterior, muchas veces pensamos que el nuevo nacimiento es por fe, pero la santificación es por esfuerzo personal, y eso no es cierto, eso es Ismael. La santificación también es por fe. Mi vida cristiana también es por fe. Yo vivo mi vida cristiana por fe. Primer característica que tú y yo tenemos que aprender: nuestra vida cristiana está basada en la fe. ¿Sabes algo? Creo que hemos entendido mal la fe y muchas veces el esfuerzo humano lo disfrazamos con fe. De repente tienes un problema financiero, o todavía no llega la quincena y luego esta quincena que es bien larga, no me va a alcanzar, lo poquito que tenía ya me lo gasté para la ofrenda de Día de Muertos, no me alcanza. Entonces dices, esfuerzo humano, Ismael, esfuerzo humano. Bueno, yo creo que voy a ir a ver a este cliente, le voy a decir que me adelante, aquí jalo dinero de acá, jalo dinero de allá, hago un cheque postfechado, tomo dinero. Sí, creo que sí la hago. Y este Ismael lo recubres de fe. Ay, Señor, primero Dios, que Dios quiera. Pensando que la expresión Dios quiera o primero Dios lo convierte en fe.
Pero eso no es cierto, eres tú. Eres tú. Ay, Dios quiera, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ay, Dios quiera que me salga. Eso no es fe, eso es Ismael. Dice Pablo, tenemos que aprender a vivir por fe, porque el justo vive por fe. No nada más nace por fe, sino vive por fe. No confundas tu esfuerzo cristiano ni lo adornes como si fuera fe. Tenemos que aprender a vivir por fe. Número uno. Es más, déjame decirte eso, cuando digo que vivimos por fe, ¿sabes tú cuál es uno de los mayores elementos que necesitamos ¿Sabes tú cuál es uno de los mayores elementos en los cuales necesitamos fe? En la obediencia. Aún en la vida cristiana, la obediencia es por fe. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. En la vida cristiana, la obediencia es por fe. Si tú estás obedeciendo, pero no por fe, entonces eso es un Ismael. Tu obediencia es un Ismael. Tengo que obedecer y no quiero. Tengo que obedecer, pero mi mamá o mi papá me dijo, hijo, es que si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Bueno, está bien, ok, está bien, ya no me digas nada. Voy a obedecer porque Dios me va a bendecir. Eso es un Ismael. Porque estás obedeciendo por las obras. Estás obedeciendo porque Dios me va a bendecir. La obediencia, ya lo dije la otra ocasión, la obediencia es una manifestación de fe. ¿Por qué? Porque la verdadera obediencia requiere fe. Se requiere fe cuando, supongo que la mayoría de los jóvenes que están aquí están en el grupo de jóvenes allá arriba. Si alguno de los jóvenes que no está en el grupo de jóvenes allá arriba, ¿para qué viene? Ahora te va a tocar pedrada, ni modo. Yo como joven estoy enamorado de él o de ella. Padre, la amo. Es filistea, es un filisteo incircunciso, pero lo amo, Padre. ¿Qué es fe? Entrégalo. Confía en la promesa de Dios. Confía en lo que Dios dice. Pero es que me va a doler. Es que no hay otra como ella, no hay otro como él. Es que, no, confía. Obediencia no significa, bueno, a ver, está bien, ok, la corto, ¿y con quién voy a andar? A ver, una rifa aquí en la reunión de conexión, ¿o qué hubo? ¿Qué? No, la fe es, ok, Señor, yo sé que me va a doler, porque duele, bueno, es lo que me han dicho, duele, yo sé que me va a doler, pero lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tú me pusiste a otra persona, que ese es el error que muchos jóvenes cometen, ¿no? De que como papás, ándale hijo, pues es que déjala, no, déjala, bueno. Y equivocadamente casi lo avientas para que tenga una novia cristiana, ¿no? Mira esa chica, la que canta en la alabanza, bien, no sé cómo se llama, pero tú aviéntate. Ni sabes si es casada o soltera, si tiene novio, tú avientas a tu hijo, ándale. No, porque lo que estás diciendo es, deja a la filistea, perdón, señoritas, deja a la filistea porque estás viendo a la hija de Sión. No, eso no es fe. Fe es, deja a la filistea y confía en que Dios la va a traer. En su momento. Muévete por fe. Y eso aplica para todas las cosas. Lo primero que enseña Pablo es vivimos por fe. Segunda cosa que enseña Pablo en el versículo 29, acompáñame por favor. Dice en el versículo 29, segunda cosa, el conflicto. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo que está diciendo Pablo es que la carne y la fe siempre van a estar en conflicto. Siempre va a haber un conflicto entre la carne y la fe. Siempre va a haber un conflicto entre las obras y la fe. Siempre va a haber un conflicto entre obedecer por fe y ver la evidencia que me dice no obedezcas. ¿Cómo crees que la vas a dejar? Compadre, vete al espejo,
vela a ella, te sacaste la lotería y la vas a dejar, no inventes. Siempre hay un conflicto entre las obras, entre la carne y la fe. Siempre hay un conflicto. Pero a pesar de que siempre hay un conflicto, Dios prometió darte la victoria. Casi siempre cuando nosotros cantamos, y que me encantan ese tipo de cantos, y es una verdad, casi siempre cuando cantamos decimos que Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad? Y nos encanta ese versículo de Romanos capítulo 8 que dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo les preguntaría, ¿vencedores de qué? Bueno, pues no sé, pero vencedores, somos vencedores, oye Padre. Levanten la mano todos los que son vencedores. No dije que gritaran, levanten la mano, pero bueno, está bien, grítenle también. Pero ¿vencedor de qué? Ok, Jesucristo en la cruz del Calvario nos compró 4 victorias. Tú y yo somos vencedores, número 1, sobre el pecado. Número 2, sobre la condenación. Número 3, sobre el enemigo. Número 4, sobre la tentación. Esta es tu victoria. Esta es la victoria que Dios te dio. De tal manera que cuando Dios dice cuando Pablo dice que vivimos en conflicto entre la carne y la fe, Dios te dice, yo te he dado la victoria. Tú puedes vencer, porque yo te di esa victoria. Confía en que yo te he dado la victoria. Y déjame avanzar un poquito más. En el tercer punto, Pablo dice en el versículo 30, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí es muy interesante cómo Pablo está hablando de ser muy radicales. Pablo dice, ¿qué fue lo que hizo Sara? Porque estas son palabras de Sara. Sara se da cuenta, que Ismael se burla de Isaac. Ismael tenía más o menos 12 años, Isaac era un niño aproximadamente de 3 años, y Ismael se burlaba, dice, este es el chamaquito que va a heredar, ¿cómo? Míralo, mírame a mí, ¿cómo va a heredar este? Yo soy el que debo heredar, yo soy el bueno, ¿cómo va a heredar? Y Sara se da cuenta de eso y le dice a su marido, córrelo de la casa. Y Abraham dice, ay, no sé, es que... ¿cómo lo voy a correr? ¡Córrelo! Y Abraham hace lo que todo hombre hace, todo hombre sabio y prudente. Déjame orar, déjame preguntarle a Dios. Entonces Abraham va y le pregunta a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Y Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa, haz lo que tu esposa. Y a lo lejos se escucha a Sara diciendo, amén, te lo dije. Y entonces Abraham dice, ok, está bien, entiendo. No puede convivir Ismael con Isaac. No puede convivir la fe con las obras. No puede convivir la fe con la carne. No puede. Dice Santiago, no puede de una misma fuente generarse agua dulce y agua amarga. No puedes. No se puede. No es posible. Tienes que ser muy radical. No puedes vivir en la carne, porque si tú vives en la carne, entonces tú vas a vivir en religiosidad. Es impresionante, ahorita lo dije de broma, pero cómo Dios le da esta sabiduría a Sara, y Sara lo entendió, y no es exclusivo de Sara, también la esposa de Isaac también lo entendió respecto de sus hijos, Raquel. Tamar también lo entendió. Tamar entendió lo que estaba sucediendo en la nuera de Judá. Dios le da un entendimiento a las mujeres respecto de su simiente, respecto de sus herencias. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a continuar entonces. Dice, versículo 31, último elemento. Pablo termina hablando de estas bendiciones y dice,
Versículo 31, de manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos, perdón, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí me encanta porque Pablo termina haciendo una analogía diciendo, nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. En pocas palabras, Pablo dice, nosotros no somos Ismael, somos Isaac. Pablo está diciendo, si tenemos que comparar nuestro nacimiento, si tenemos que comparar nuestra vida cristiana, la vamos a comparar con Isaac, no con Ismael. Nosotros no somos consecuencia de un esfuerzo humano. Nosotros somos hijos de la promesa de Dios. Nuestra vida cristiana tiene que estar basada en la promesa. Y déjame terminar en este punto. Pablo dice, nosotros no somos Ismael, en pocas palabras dice, nosotros no somos Ismael, somos Isaac. Ok, si Pablo dice, nosotros somos Isaac, entonces tendríamos que leer a Isaac, tendríamos que estudiar a Isaac. ¿Qué es lo que Isaac hizo? ¿Qué es lo que Isaac enseña? No hay tanta información en la Biblia de Isaac como la hay de Abraham y como la hay de Jacob, pero sí hay información suficiente de Isaac. Hay muchos pasajes muy interesantes. Hay 3 pasajes que a mí me gustan. Le voy a decir al menos 2 pasajes acerca de Isaac, porque no me da tiempo. El tercero ahí luego se lo platico. Pero hay 2 pasajes de la vida de Isaac que a mí me impresionan y que nos enseñan acerca de la vida cristiana. Porque Pablo dice, nosotros no somos Ismael, somos Isaac. Primer evento, Génesis capítulo 22. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac, a tu hijo, a tu único hijo. Siempre, yo he escuchado la mayoría de las predicaciones, cuando predicamos ese pasaje, predicamos de Abraham e Isaac. ¿Que Isaac no se dio cuenta? Isaac tenía 12 años. No me digas que a los 12 años no te das cuenta. ¿Alguien aquí tiene 12 años? Tenemos aquí alguien que no quiso ir a su clase. Mamá, no quiero ir a clase. Bueno, entonces entras conmigo al auditorio. ¿Para qué entras? Ahora, ¿quién tiene 12 años? Aquí. 12 años, 12 años, 12 años. Sin pena. 12 años. Mamá, no quiero ir. 12 años. ¿Alguien más tiene 12 años? 12 años, 12 años. 12 años. Ok. ¿Quién más tiene 12 años? 12 años, 12. 12 años. Ok. 12. ¿Sí? 12 años. ¿Sí? 12 años. 12 años, 12 años, 12 años. 12. Ok. 12 años. A los 12 años ya te das cuenta qué onda. Él lo entendió. Para los chicos que levantaron la mano, a los 12 años, ¿a poco no te has dado cuenta cuando de repente tus papás se están peleando? Oh, ya se están peleando, a lo mejor me voy a ver la tele. A los 12 años te das cuenta, ¿a poco no? A los 12 años te das cuenta de lo que sucede en casa. ¿Tú crees que Isaac no se dio cuenta? No solo eso, no solo se dio cuenta, entendió. Porque Isaac a los 12 años, así como ustedes que levantaron la mano, dice que le pregunta a su papá, oye papá, llevamos leña, llevamos todo, ¿y el cordero para el sacrificio? Y su papá le dice, Dios proveerá, hijo mío. Isaac dijo, pues bueno, Dios proveerá. Llegan, ponen el altar de sacrificio y Abraham le dice, seguramente le dice a Isaac, Isaac, te ayudo, súbete. Isaac le había dicho, yo, sí, súbete. Y dice la Biblia que Abraham ató a Isaac. ¿Qué significa? ¿Tú no crees, ustedes chicos que levantaron la mano, en buena onda, que tienes 12 años, ¿no le ganarías a un señor de 90? La verdad, ¿sí o no? Fácil. A lo mejor no le gano, pero corro más rápido, ¿no? Ay, viene, alcánzame papá, a ver. Le ganaba. Pero no lo hizo. No lo hizo. Lo puso en el holocausto. Lo ató e Isaac permaneció ahí. No nada más permaneció ahí. ¿Por qué permaneció ahí Isaac? Porque Abraham sabía que Isaac era hijo de la promesa. Pero Isaac sabía que él era hijo de promesa. Él sabía quién era.
Por supuesto que lo sabía. Isaac entendía cómo había sido su nacimiento, porque Isaac había visto a Ismael. Isaac conocía a Agar. Isaac conocía a sus papás. Veía a sus papás. Dice, es que cuando mi papá me lleva al kinder, decía Isaac, todos le dicen, sí señor, luego viene por su nieto. No, y dicen, no, ¿cuál nieto? Bisnieto. Su papá tenía 90 años, él casi 100, él tenía 10 años. Lo entendía perfectamente. Y aún así, él permitió que su padre lo pusiera sobre el altar. La fe te lleva hasta el altar. A Isaac, cuando Abraham le dice a Isaac, tú eres el sacrificio, Isaac no dijo, no. Yo soy hijo de la promesa. Yo vivo por fe, aleluya, gloria a Dios. Vamos a esperar aquí, papá, a que Dios mande al cordero sustituto. No. Isaac vio a su papá sacar el cuchillo. Isaac vio a su papá tomar el cuchillo. Isaac vio a su papá levantar la mano. Y yo creo que ahí fue cuando Isaac cerró los ojos y dijo, Señor, yo soy hijo de la promesa. Porque la Biblia no dice que la Biblia, Abraham ató a Isaac y se quedó esperando. Tomó el cuchillo, levantó su mano e iba a bajar su mano cuando se la detiene y le dice, no, espérate. Muchas veces tu vida en fe es como la de Isaac. A veces quisiéramos que Dios nos rescatara y nos diera al cordero sustituto antes de poner la leña. Pero ¿sabes qué? Va a haber ocasiones en las que Dios va a permitir que no solamente se ha construido el altar del holocausto, sino que si tú seas colocado encima. Señor, yo no dudo que tú estés conmigo, pero tengo 2 meses, 3 meses que no tengo trabajo. Sé que me amas y estás conmigo, pero tiene 2 semanas que me salí de la casa. Señor, ¿no la vida es por fe? ¿No me dijeron que tengo que tener fe en ti? Mira, ya estoy aquí en el altar del holocausto, ya estoy sintiendo el olor de la madera que está lista para que yo sea entregado en sacrificio. Siempre me dicen, Dios es tu sanador, pero los estudios médicos no me dicen eso. Me dicen otra cosa. Vive en fe. Y si Dios te tiene que llevar hasta el altar, y si tú tienes que ver cómo Abraham levanta su mano y está a punto de clavarla en ti, espera, porque Dios es tu Padre. Y tú eres un hijo de promesa. Y Él está contigo. Segundo evento, y con este termino, segundo evento que a mí me impacta de la vida de de la vida de Isaac. Cuando Abraham muere, Dios se acerca a Isaac. La promesa era para Abraham, no para Isaac. Pero Dios se acerca a Isaac y le dice, mira Isaac, yo voy a estar contigo. El pacto que yo hice con tu padre, lo voy a hacer contigo. Te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a prosperar. Abraham, tú vas a tener muchos hijos. Bendición va a caer sobre ti. Yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, Isaac. Esta tierra que tú ves, yo te la voy a dar por heredad. Yo voy a estar contigo. Así como estuve con tu padre, yo voy a estar contigo, Isaac. Solamente te pido 2 cosas. Dios le dice a Isaac, solamente te pido 2 cosas, Isaac. Número 1, no regreses a Egipto. Isaac, no regreses a esclavitud. Tú eres un hijo de promesa. No te hagas esclavo. Tú naciste por la promesa. No te conviertas en un Ismael, no te conviertas en un esclavo de la carne cuando Cristo dio su vida para tu libertad. Lo primero que Dios le dice a Isaac es, número 1, Isaac, no regreses a Egipto. Y número 2, Isaac, aprende a vivir como extranjero.
Isaac, tú no perteneces a esta tierra. Yo te voy a dar esa tierra, pero tú no perteneces a esta tierra. Tú no te gobiernas por los principios de esta tierra. Tú eres un extranjero, porque tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Y yo te voy a bendecir, Isaac. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a prosperar. Tú vas a ver mi mano sobre ti, Isaac, mi mano protegiéndote. Y dice la palabra, el tercer punto que a mí me encanta de Isaac, dice la Biblia que cuando Isaac hace este pacto con Dios y le dice, sí, Señor, así va a ser. Dice la Biblia que él fue y abre un pozo, y cuando abre un pozo vienen los filisteos y le dicen, ¿por qué abriste este pozo? Porque a causa de este pozo tú eres muy rico y tienes mucho ganado. Entonces se enojan y le quitan el pozo. Entonces Isaac dice, bueno, está bien, me quitaron el pozo. Se va a donde su papá antes había abierto otros pozos que después los habían tapado, destapa esos pozos y empieza a salir agua y Dios lo empieza a bendecir. Entonces llega otro rey y le dice, Isaac, tú estás creciendo mucho, tú estás siendo muy fructífero y te vas a convertir en más poderoso con nosotros. Sáquese de acá. Y lo corren. E Isaac dice, está bien, lo corren, y se va a otro lugar, abre otro pozo, ¿y qué crees? Empieza a salir agua por tercera ocasión. Y entonces los reyes de esos lugares de los cuales fue corrido llegan con él y le dicen, Isaac, nos damos cuenta que Dios está contigo. Ya no te vamos a correr, pero queremos hacer una alianza contigo, porque Dios está contigo, porque Dios te bendice. Ese es Isaac. Eso somos tú y yo. Somos hijos de la promesa de Dios. No somos el resultado de un esfuerzo humano. No somos el resultado de una obra humana. Somos el resultado de la fe en Cristo Jesús. Porque Él prometió que tú y yo seríamos salvos si colocamos nuestra fe de salvación en Él. Y ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra salvación. Vive tu vida cristiana en fe. No en obras, en fe. Señor Jesús, te pedimos que tú nos lleves y enseñes a vivir en fe, a vivir por fe, Señor. Si en algún momento hemos confundido la fe con nuestro esfuerzo humano, perdónanos y ayúdanos a reconocer que es la fe en ti la que nos hace salvos. Que no se trata de qué tan bien me porte, sino más bien de cuánta fe deposito en ti, Señor, y permito que tú hagas en mí. Señor, llévanos a vivir y enséñanos a vivir en fe y a obedecer por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ID Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte ID. Dios te bendiga.